Spider-Man, 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 mi favorito. Quiero hablar con ustedes, mi gente, sobre el tema de qué es lo que pasa cuando una tarjeta de crédito, un acreedor, los demandan y ustedes están o tienen que ir a una citación de la corte. Esto usualmente ocurre cuando es una demanda pequeña. ¿Qué significa eso pequeña, Robert? Menos de $5,000. Todavía estás en la corte, pero es un proceso un poquitico informal, donde cual el juez o la jueza le hace a ustedes preguntas, tratan de conducir una mediación ahí mismo, ese mismo día que exista la situación. Este video tiene que ver con qué es lo que deben de hacer, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no deben de hacer cuando existe esa citación a la corte por una demanda de un acreedor, una tarjeta de crédito. Usualmente la primera llamada viene: Roberto, me hace falta solicitar los servicios tuyos para que tú me representes en esta citación. Le empiezo a hacer preguntas, le empiezo a hacer varias preguntas, y estas son las preguntas que ustedes tienen que preguntarse ustedes mismos para determinar si van a tratar de buscar una solución con ese acreedor en particular o si van a utilizar la herramienta de la bancarrota para eliminar no solamente ese acreedor, pero los otros acreedores que tienen. Un ejemplo que les voy a dar es un caso específico. Me llamó un cliente el año pasado y me había dicho: Roberto, tengo un acreedor, solamente uno, ya los otros acreedores ya lidié con ellos y ya liquidé todas las cuentas, solamente este acreedor me demandó. Traté de buscar la solución con ellos en la mediación, en la corte, y no logramos buscar una solución. Resultado, un decreto final y después un embargo de su cuenta, donde cual no tenía acceso a su dinero para ese fin de semana. ¿Qué hago, Roberto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Las preguntas que yo le había hecho eran que si habían otros acreedores que tenían, me dijo que no. Si esta cuenta era algo que él podía pagar, no la podía pagar. Es un hombre que se le había fallecido la esposa, tiene un hijo, vive solo con el hijo. Él está criando a este hijo, trabaja en un trabajo de seguridad, un security, y no tenían los recursos para liquidarlo. Y me dijo: Roberto, es que no lo tengo. En ese caso específico, como solamente era un acreedor, no les recomendé que tenía que hacer una bancarrota. ¿Para qué? Solamente un acreedor. Y busqué otras soluciones, otras exenciones que existían en el caso de él para no tener que pagarle a ese acreedor y levantar esa orden de embargo para que él tuviera acceso a su dinero. Pero esto viene siendo un ejemplo de cuáles son las consideraciones que yo siempre le digo a los clientes que tienen que tener en mente cuando están buscando una solución con los varios acreedores. Un ejemplo, hay muchas personas que recomiendan: bueno, Roberto, me hablaron sobre una compañía de consolidar las deudas, una compañía de consolidación. No estoy de acuerdo con esas compañías. Ahora, yo tengo muchos amigos míos que no son abogados. Hay uno en particular, un socio mío, un colega, trata de siempre dirigir a sus clientes para consolidar las deudas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si no has fallado en los pagos con los acreedores y quiere consolidar las deudas, quizá es una opción. Pero si ya paraste de pagar a los acreedores, a Visa, a Mastercard, a Capital One, si ya le pagaste de pagar, no hagan un proceso de consolidación de esas deudas. No vaya a ese tipo de compañía. ¿Por qué? Los honorarios que cobran ellos son adelantados. Así que todos estos pagos que tú empiezas a hacer mensualmente bajo el plan de ellos, todo es para el honorario. Lo que pasa es que nosotros no leemos los contratos. No leemos los contratos de estas compañías. En mi opinión, y yo sé que es un poquitico difícil de escuchar estas palabras, yo pienso que es una estafa, para decirte la verdad. El único momento donde cual yo digo, considera, no que lo vayan a hacer, pero considera esto como una opción, es si están al día con todos los acreedores y le tienes un miedo y un terror al proceso de la bancarrota. ¿Por qué? Porque para eso existe el capítulo 13 de la bancarrota. Capítulo 13. El capítulo 13 es cuando uno va consolidando las deudas y entra en un plan de repago de lo que tú tienes como ingreso disponible para liquidar a todos esos acreedores. ¿Escuchaste bien? No se lo va a tener que liquidar todo. No va a tener que liquidar todos los balances. Es basado sobre lo que usted puede pagar, pero solo si usted no ha fallado en los pagos. ¿Entiende? Así que para eso existe el capítulo 13. Si van a la vista o a la citación que le hacen en la corte, o que no quiere dejar que eso pase, pueden ir, pero los van a obligar a ustedes de sentarse con un mediador, un árbitro neutral que va a designar la corte ahí mismo, ese mismo día, para que ustedes entren en un compromiso para liquidar esa cuenta. Y si no llegan a un acuerdo, entonces el juez o la jueza va a poner ese caso
para un juicio sumario, una fecha final para determinar cuánto es que se le debe al acreedor. Y después ahí viene el decreto final y todas las cosas, y después vas a tener que considerar haciendo eventualmente bancarrota o buscando solución de cómo es que vas a liquidar a ese acreedor. Pero de nuevo, la pregunta que yo siempre le hago a los clientes, ¿este es el único acreedor que tú tienes? Este es el único que te está dando problemas. Ya tú liquidaste los demás, estás al día con los demás. Este es el único. Si es el único, busca solución con ese acreedor. Viene siendo más del 50% que vas a buscar una solución con ese acreedor. Pero ahora, si tienes varios acreedores, Capital One, Visa, Mastercard, American Express, quien sea, si tienes varios y no estás al día con ellos, dejaste de pagar, o vamos a hablar claro, la economía no aguanta, usted no tiene suficiente ingreso entrando para liquidar a ninguno de ellos, entonces ese es el momento, yo pienso, que debe estar contemplando o por lo menos entreteniendo la opción de una bancarrota, y después ahí se le puede eliminar todos los mitos cuando se sienta con un abogado, sea conmigo, sea con otro abogado, sobre la bancarrota, de cómo es que funciona, cómo es que va a regresar a la economía. Ya estoy poniendo videos aquí en esta red social para que ustedes tengan esta información necesaria. No se olviden otra vez, de nuevo, como siempre digo, el lema es: la información es el enemigo del fraude y del miedo. Yo soy el licenciado Roberto W. Rodríguez, el abogado del pueblo, aquí para asistirle a ustedes. Manténganse sintonizados en esta red social que les voy a estar proveyendo mucha más información para que ustedes puedan tomar esas decisiones informadas. No tienen que ser inteligentes, pero sí tienen que ser informados. Muchísimas gracias.